Super Mario Bros. Tuvo su estreno en la mítica consola NES, a lo que siguieron numerosas entregas, siendo principalmente Super Mario Bros. 2 y Super Mario Bros. 3 de las más recordadas por sus usuarios, siendo la tercera entrega sin duda uno de los mayores exponentes de las aventuras del fontanero, tanto así que aún a día de hoy muchos lo consideran el mejor juego jamás hecho de toda la saga de la mascota de Nintendo. Esto lo demuestra al ser uno de los títulos más punteros de la consola, tanto en materia gráfica, sonora y jugable. Sin embargo, con el paso de los años, la comunidad dedicada al ROM hacking ha demostrado que se puede sacar más provecho a la consola de 8 bits de Nintendo, con modificaciones que literalmente nos dejan con la boca abierta. Uno de ellos es el que veremos a continuación, Mario Sunrise, un pequeño ROM hack del Super Mario Bros. 3 que demuestra que la NES todavía puede dar mucho más de sí. Descubramos esta maravilla. Sin más preámbulo, comenzamos. Mario Sunrise es un ROM hack del Super Mario Bros. 3 que apunta a darle al clásico un nuevo aspecto renovado. Este fue elaborado por Shemon y entra en la categoría mini hack debido a su escasa duración. El mismo se creó en un plazo de 3 meses, con el propósito de servir como prueba más que todo de tipo gráfica, buscando aprovechar lo máximo posible a la NES. Sabiendo esto, entonces esta pequeña modificación se podría categorizar como una especie de demo técnica, más que como un juego. Aún así, se las ingenia para hacer una experiencia divertida en lo que cabe. Sin duda, lo que más destaca de este hack es su aspecto visual, que va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en esta máquina. Los gráficos son muy coloridos y llamativos. Podemos ver cómo varían de un escenario a otro, desde algunos mostrando diversidad de colores en distintos elementos de los niveles, hasta otros en donde predominan los amarillos o los violetas. Incluso se usa un estilo que recuerda al Vaporwave o al neón, y al menos yo no he percibido parpadeos de sprites, solamente se nota un poco de clics o distorsiones en los bordes de la pantalla que no afecta al juego en general. Así que se podría decir que estamos ante un excelente uso del tema gráfico y del motor del Super Mario Bros. 3. Por momentos parece más un juego de 16 bits que uno de 8 bits. En el tema sonoro no hay novedad. Son las mismas melodías y los mismos efectos de sonido del Super Mario Bros. 3. El control también está sin cambios, botón de salto y otro para correr. En cuanto al plano jugable, como se dijo al principio, el juego es bastante corto, solo 5 niveles, junto con algún que otra fase de bonos iguales a las salidas en Super Mario Bros. 3. Nuestro objetivo es pasar el nivel hasta llegar al final, y allí encontrar las llaves que están metidas en los cofres. De esta forma ir quitando las cerraduras que aparecen en el mapa, para poder llegar al castillo y rescatar a la princesa. Estas etapas se pueden pasar en cualquier orden, e incluso volverlas a jugar cuantas veces queramos. Los enemigos también siguen iguales a los del título original, e incluso los power-up como el hongo, la flor de fuego, el traje de rana y de mapache siguen estando presentes. Pero aunque es una muy buena demo técnica, no está exenta de errores, como cofres que se repiten, algunos sprites que no desaparecen, e incluso tuve un bug en donde me llenaron la barra de power-ups de alas para volar indefinidamente. También hay que mencionar que los escenarios son bastante cortos. En fin, una breve demostración de lo que la NES es capaz de hacer. Antes de finalizar, quisiera preguntarles si les gustan estas mini reseñas dedicadas a fangames o ROM hacks de escasa duración. Incluso se podría crear una sección específica para ellos. Déjame tu opinión en los comentarios. En conclusión, un pequeño ROM hack que busca probar que la consola de 8 bits de Nintendo todavía tiene mucho que mostrar. Aunque es muy corta, nos muestra que en el mundo de las modificaciones hechas por aficionados no hay nada escrito, y se puede seguir innovando y mejorando cada vez más.
Ojalá esto pase a mayores y podamos tener muy pronto un juego completo que utilice este apartado gráfico. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mario Sunrise? ¿Una excelente muestra de lo que puede hacer una NES? ¿Pestañaste y ya lo terminaste? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.